Sí, Luis Horacio, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo Buenas le noches, va? Para un gusto Pedro. hablar con usted. ¿Usted tiene, Buenas noches también para Mateo. ¿Usted tiene home banking en el teléfono? Tengo home banking en el teléfono, sí. No lo Bueno, llamamos para hablar de eso, pobre No, padre. claro. escuchó los riesgos que genera, ¿no? No me hagan asustar, por favor, porque también lo poco que tenemos, Eh, bueno, ay eh, Dios, lo que es los avances y la poca preparación o instrucción que nos han dado, ¿no? Para cuidarnos. así es, así es. Es complicado. Bueno, no era ese el motivo del llamado, pero justo se dio porque estábamos leyendo esa noticia, padre. Estamos Claro, entrando ya en el primer día de la Semana Santa, hoy jueves santo. ¿Cómo lo vive exacto. la Iglesia Católica este día y lo que se viene, ¿no? Viernes, sábado y domingo. Son, o como se decía antiguamente, la semana mayor de los cristianos, que va desde el Domingo de Ramos, que fue el pasado domingo, hasta el próximo domingo pascual, que este año cae 17 de abril. De La abril. semana mayor de los cristianos, decían nuestras abuelas, o decían los curas un poquito más viejos, ¿no? Pero así es, no estaban para nada errados. Es la semana más grande, los misterios más grandes de la vida de Jesucristo, como su pasión, su muerte y su resurrección, es lo que en un clima de mucha fe, yo lo decía en la homilía de hace un ratito que terminé la misa aquí en Arias del Jueves Santo, poder reavivar nuestra fe en Dios. No debemos dejar de reavivar nuestra vida de fe o nuestra vida espiritual, sabiendo de que necesitamos mucho de la ayuda de Dios, necesitamos vivir unidos a Dios para caminar en estos tiempos que estamos viviendo. Tiempos difíciles, complejos, tiempos de la tecnología que nos desorienta, tiempos de tantas cosas, tiempo de a veces de muchas ansiedades, pero ahí queremos reposar en el Señor, queremos serenarnos en el Señor, pero para eso tenemos que abrirle en fe nuestro corazón para que Él venga a hacer su obra. Bien, hoy decía que terminó la homilía de este día jueves, el día más importante en lo que fue el sacrificio de Jesús fue el viernes, ¿no, padre? Mañana, el día más santo, el día Claro. más sagrado, el día de un profundo recogimiento, el día del mayor duelo, podríamos decir, para los cristianos, porque es el día en que conmemoramos la muerte de nuestro Señor Jesucristo, su muerte, como la entendemos, como la vivimos nosotros, como sabemos que un día nos va a tocar también a nosotros, después de profundos y terribles padecimientos. Desde el tribunal de Pilato, o un poquito antes, desde que Judas lo entrega en la noche ahí del Monte de los Olivos, y ahí Jesús comenzó toda una recorrida de padecimientos, de dolores, de sufrimiento, de muchos golpes, tortura, lastimaduras, bofetadas, golpes de todo tipo y color, como lo podemos decir para que nos entendamos, ¿no? Y así fue Jesús hasta su entrega total en la cruz, recordando que la cruz para esa época era el signo de tortura para el criminal más terrible de la época. Para el criminal más terrible de la época se le tenía reservado la cruz, una muerte, una agonía de varias horas, era una agonía, se moría por asfixia, ¿no? Esos brazos extendidos, los pulmones sufrían toda una situación ahí muy terrible y terminaba ese reo, podemos decir, terminaba muriendo asfixiado. Todos sabemos, todos o hemos leído, conocido, que morir asfixiado es una muerte de mucho sufrimiento, ¿no? Y así Jesús llegó y así lo vivió, así lo consumó en su plan de salvación para el hombre caído, para el hombre,
el signo de la cruz como un signo redentor, como un signo salvador, que nos prepara para celebrar la Pascua, porque de ahí Jesús muerto va 3 noches, 3 días al sepulcro, pero al tercer día resucitó de entre los muertos, ¿no? Para vencer a la muerte de una vez y para siempre. Pero para esto tenemos que agudizar nuestros ojos de fe, nuestros ojos interiores, para poder experimentar todas estas cosas, esa presencia de Dios en nuestras vidas. Padre, me quedé escuchando porque uno que ha leído, que ha visto tanto sobre estos días, lamentablemente a veces nos trasladamos a la actualidad, en esta realidad que nos toca vivir. Judas era uno de los apóstoles de Jesús, era uno que trabajaba con él, ¿no? Estaba con él. Judas era uno de los 12. Claro. Judas claro. fue uno de los elegidos del maestro, claro, sí, sí, era uno de los 12. Y fue el que lo traicionó, ¿no? Fue el que lo traicionó, fue el que no pudo abrirle el corazón al amor de Dios, fue el que, como dice San Juan en el Evangelio, en su corazón se le instaló la noche oscura, la noche del odio, de la bronca, la noche de todas esas cosas que no son buenas, ¿no? Y terminó poniéndole precio a la vida del maestro, junto con las autoridades religiosas de la época, que buscaban una ocasión favorable para ponerlo preso y matarlo, ¿no? Entonces encuentran en Judas ese corazón débil, ese corazón oscuro, esa persona ahí pusilánime, ¿no? Que en diálogo con las autoridades, él va y les dice: ¿cuánto me van a dar si yo se los entrego? Bueno, 30 monedas de plata le contestan las autoridades religiosas de la época, y ese fue el precio que Judas le puso a la vida de su maestro. 30 monedas de plata, que sin duda las cobra, pero bueno, él hace su obra, es decir, se consuma la entrega. Pero en la vida de Judas luego viene la culpa. No pudo arrepentirse, no pudo descubrir el amor de Dios y termina matándose, ¿no? La culpa lo lleva a colgarse terriblemente de un árbol y quitándose la vida. Ese es uno de los puntos, y el otro, esa lavada de manos de Pilatos para no decidir y hacer justicia, ¿no? También nos lleva a la reflexión, ¿no? El personaje de Pilato es muy interesante porque, primero, que Pilato era un títere del emperador romano. Claro. El emperador romano, que era el gobernador o el jefe supremo del mundo conocido de la época, ponía su gente para que gobernara todos esos lugares más lejanos a la capital del imperio, Roma. Pero la cultura o los pueblos de Jesús eran pueblos muy pobres, eran pueblos que al emperador no le redituaban nada, pero en el afán de poder, de tener, de dominar, entraban también ahí y mandaban a esos gobernadores los más terribles, los que el emperador se los quería sacar de encima y lejos de él. Entonces los mandaban a esos lugares lejanos, eran lugares muy lejanos, ¿no? Imaginémonos en la cultura, en los momentos de ese tiempo, no había medios de comunicación, no había nada. Y ahí cayó Pilato, era un personaje, un pobre hombre, como decimos hoy, ¿no? No tenía ninguna autoridad más que de gobernar ahí esos lugares o esos pueblos pobres, ¿no? Y él se lava las manos, no se las juega, se deja embaucar por lo que le decía la gente y las autoridades, y crucificarlo, y mirá, y que incita al pueblo. Y sí, tiene que ver con la realidad en esas personas que nunca se la juegan por la verdad, exacto, ¿no? Exacto. Terminan haciendo, o sea, al costado y como entregando y lavándose las manos como diciendo: y yo no tengo nada que ver, a mí me lo trajeron, condénenlo ustedes, le dice Pilato ahí en un diálogo con las autoridades de la época religiosa. Pero dice: pero nosotros no tenemos autoridad para condenar a un hombre a muerte, porque la autoridad sos vos, el poder te lo da el César,
el emperador romano y bueno, sos vos el que tenés que poner la firma, sería para condenarlo. Pero bueno, Pilato lo ve, no veo nada en él, no veo ninguna maldad, decía, pero nunca se la jugó por salir ahí en defensa de Jesús. Lo decía de palabra, pero después a la hora de concretar los acontecimientos, se lavó las manos, como lo sabemos, ¿no? Y después está eso que usted mencionó, la cuestión de fe, ¿no? La resurrección y que nunca más se supo de Jesús, ¿no? A través Es el de... centro de nuestra vida de fe. Nosotros en fe creemos que Jesús resucitó y subió a lo más alto del cielo. Bueno, sin duda, acá no puedo entrar a analizar esto con la razón, como 2 más 2 es 4. Claro. Necesito la fe, pero bueno, la tradición, todo dice que Jesús fue y vivió en la historia, que un día, después de su resurrección y de compartir con sus discípulos, ese cuerpo glorioso, porque después de la resurrección, lo dice muy claramente el catecismo, el cuerpo de Jesús ya no era un cuerpo terrenal, es decir, sí guardaba la figura terrenal, pero ya no estaba sujeto a espacio y tiempo. Por eso hay relatos del Evangelio que después de la resurrección dice que atravesaba las paredes. Nadie de nosotros puede atravesar una pared. Ya era un cuerpo glorificado, no estaba sujeto al espacio y al tiempo, como lo medimos nosotros, o como lo concebimos nosotros al espacio, sino que ya era un cuerpo glorioso, resucitado, y uno de los acontecimientos era que él se les aparecía a los apóstoles, así atravesando las paredes, ¿no? Ya era el cuerpo resucitado del Señor. No sé si me hago entender en esto. Sí, perfecto, por ahí, perfecto. El catecismo de la Iglesia Católica lo explica muy bien. Ya no era un cuerpo sujeto a espacio y tiempo, porque nadie de nosotros puede atravesar una pared. Te vas a dar y te vas a hacer un chichón en la cabeza si querés pasar a atravesar una pared, porque nuestro cuerpo no es como el cuerpo glorificado de Cristo. Todavía nosotros estamos sujetos al espacio y al tiempo en el que vivimos, ¿no? Así es. ¿Qué hay programado para mañana viernes, sábado y domingo, por ejemplo, en su parroquia en Arias, padre? Bueno, yo estoy atendiendo a la vecina comunidad de Magiolo, ya en la provincia de Santa Fe y diócesis de Venado Tuerto, pero muy vecinos a nosotros, muy cercanos, en el cual el canal Alejo Rural, el canal 65 se ve en los hogares de Magiolo. De esta manera le colaboro con el padre Mario Fierro, párroco de Guatimozín, que tiene la atención habitual, él desde Guatimozín, la comunidad de Magiolo. En estos momentos particulares, para que él pueda atender Cábana y Guatimozín, yo le ofrezco mi ayuda para, entre los dos, hacemos 2 cada uno, yo Arias y Magiolo, y él Guatimozín y Cábana. A las 4 de la tarde, mañana, la celebración de la cruz en Magiolo, y luego a las 6, aquí en Arias. Y al día siguiente, el sábado, hago a las 6 de la tarde también en Magiolo el sábado de Gloria, y a las 20 horas la misa de Gloria aquí en Arias. Un modo de colaborar con una comunidad muy cerquita a nosotros, pero que no tiene sacerdote estable, y colaborando con la diócesis de Venado Tuerto, que tiene una escasez muy grande de sacerdotes. Nosotros desde aquí podemos colaborar, podemos ayudar. Bien, y si lo traemos a la actualidad, padre, ¿cómo ve la Iglesia Católica hoy con todos los acontecimientos que pasan en el mundo? ¿Cómo ve nuestros pueblos aquí de la región? Sin duda que estamos pasando por momentos muy difíciles, Luis. Por eso mi insistencia en que no nos alejemos de Dios, porque Dios nos va a dar fuerza, luz, fortaleza, nos va a mostrar el camino para obrar en un mayor compromiso desde donde estamos, desde donde nos toca, desde el trabajo, desde la familia, desde ahí donde Dios nos ha puesto, para transformar la realidad.
Yo soy un convencido de que la realidad de nuestra patria se transforma desde los pequeños gestos de amor, de entrega, de bien, pero que tienen que salir de un corazón convencido que eso es posible y verdaderamente transforman. Porque si dudamos de todo eso y como que nos vamos enfriando o hacemos como Pilato, nos lavamos las manos en nuestros compromisos diarios, la realidad no va a cambiar. No esperemos, esto ya lo decían nuestros obispos allá en el año 2001, Luis, no esperemos las soluciones de arriba hacia abajo. Las soluciones tienen que salir desde abajo hacia arriba, desde nuestras pequeñas comunidades, desde nuestros lugares, trabajos, desde nuestra familia, junto a nuestros niños y jóvenes, educadores, docentes, escuelas, los clubes, todas esas asociaciones intermedias que están en nuestros pueblos y que le dan vida a nuestros pueblos, ¿no? Entonces, ahí donde nos piden algo, vayamos, trabajemos. Es cierto, no puedo estar en todas tampoco, no voy a estar, pero algo tengo para dar, algo tengo. Yo hoy salía para Maggiolo, iba viajando y veía de vuelta, no sé, me traía a la memoria lo del 2008, los camioneros en la ruta, otra vez los cortes. Allá por el sur veía hoy por el canal de Río Cuarto, en la zona allá de Maquena, la 35, Ruta 7, todo cortado, ¿no? Seguimos repitiendo una historia que nos hace mucho mal, ya nos hizo mal, pero parece que no aprendemos, seguimos, pidámosle mucho a Dios que, a ver, luz, un compromiso ahí en algo que podamos para defender el derecho de nuestros trabajadores. Seguramente son reclamos muy justos cuando Argentina va a salir de estas situaciones, pero si no es desde un compromiso serio, no avalemos la corrupción, no avalemos la corrupción, es algo, pero la corrupción puede estar ahí a la vuelta de mi casa, no hace falta de ir allá a Buenos Aires o ver eso, pero si uno la avala o se hace silencioso, no sé, a mí me preocupa el futuro, nuestros niños jóvenes, el trabajo, la cultura del trabajo. ¿Cuándo van a entender nuestros gobernantes de que la cultura del trabajo es lo que levanta nuestra sociedad? La cultura de la dádiva, que está ya extremadamente comprobado de que es dañina. Cuando todo se le da, todo se le da, todo se le da a la gente. Yo no digo a quien necesite, a un anciano, a alguien que por ahí que no puede ya trabajar, o a un enfermo, pero hay una franja grande de nuestra sociedad, de jóvenes, no sé, pero no lo quieren entender, es realmente, sin duda, ellos buscan sus réditos, el poder, pero así están destruyendo a nuestra patria, la están destruyendo un poquito entre todos. Pero también me preocupa que nosotros no decimos nada, no hacemos nada, estamos como aletargados, después de 2 años de pandemia también que nos fundió, nos enfrió, pero a ver, no digo por el camino de la violencia ni mucho menos, pero tenemos que hacernos sentir, tomar conciencia de que la reconstrucción de Argentina, que va a llevar muchísimos años, va por el camino de la educación, recuperar la cultura del trabajo y de tantas cosas que dignifican al ser humano, ¿no? Me parece que, y bueno, en estas Pascuas pidámosle mucho a Dios, luz, sabiduría, fortaleza, no renunciemos ahí donde Dios nos ha puesto a tratar de hacer el bien, ¿no? No nos olvidemos de hacer el bien, aunque sea chiquito, pero eso multiplicado en la sociedad tiene la fuerza terrible del bien, ¿no? El mal no tiene la última palabra para el cristiano. El mal, la muerte no tiene la última palabra. Es el bien, pero el bien lo hacemos realidad desde un compromiso diario ahí donde Dios nos ha puesto.
y fijémonos, y si tenemos que decir algo, y decirle a las autoridades, miren, están errando el camino, busquen, y hay que a veces decirlo, porque si no, así continúa una Argentina. Yo siempre hablo hasta con la gente por ahí, digo, ¿cómo puede ser que no le encuentren la vuelta a la inflación? Tantos años y no le encuentran estudiosos, técnicos, nadie le puede encontrar la vuelta a la inflación. ¿No se dan cuenta que siguen generando más pobres y que siguen siendo una máquina de seguir fabricando pobres? Y ellos que hablan tanto de los pobres, ¿no se dan cuenta que los siguen como fabricando en serie? La clase media ya está destruida, la gente hasta con el trabajo en blanco ya no les alcanza para vivir, no nos alcanza, no se dan cuenta de eso o no quieren darse cuenta. ¿Cuál es el negocio? ¿Quién sale ganando de esto? Es algo preocupante, Luis Horacio, y que hay que pensarlo, ¿eh? ¿Quién sale ganando de esto? ¿Quién sale ganando de todos estos planes sociales que reparten? ¿Quién es el beneficiario? ¿La sociedad? ¿La gente? No, si la gente cada vez está más empobrecida. Cuando hay fábricas, cuando hay empresas, cuando se apuesta todo al trabajo, ahí sí vemos los beneficios y lo vemos bien concreto. Pero esto, ¿cuál es el beneficio de repartir? Que después el año que viene tengan los votos, que se los vote. Ahora, también la gente tiene que darse cuenta un poco de esto. Esa vieja política que tanto daño nos ha hecho y nos sigue haciendo daño es el cáncer más grande de Argentina. A mí me preocupa por las generaciones jóvenes, los que se van del país, no quieren volver, no hay futuro. Pero, no sé, hay que pedirle mucho a Dios que los ilumine o que los elimine, como decía un cura allá en Río Cuarto que era profesor nuestro en el seminario. No queda otra, que los ilumine o los elimine. No se puede seguir viviendo así en esta sociedad y donde hay mucho dolor, ya la gente no le alcanza para comer. ¿Cómo puede ser un país tan rico como Argentina? En el país de las vacas tenemos que pagar un pedazo de queso, no sé, como si vas con 1.000 pesos, ya casi ni te traes un pedazo de queso para comer en el desayuno. Y vivimos en el país de las vacas. Que eso pase en el desierto del Sahara, en un país de África, te lo puedo como justificar, pero en Argentina, no sé de quién es el negocio esto ya, me preocupa mucho. Bueno, creo que ha sido muy claro, Carlos. Y en esto creo que hay que ser claro, Luis, ya no podemos decir, bueno, a ver, autoridades de nuestra patria, por favor, pónganse en las pilas, déjense de pelear, se están peleando peor que dos criaturas por un chupetín. Se están peleando, se pelean. Realmente la imagen que dejamos, la imagen deplorable que le dejamos al mundo, ¿qué empresa seria va a tener ganas de venir a invertir y a darle trabajo a nuestra gente cuando ve a dos personajes que tenemos que según dicen, no sé, quieren conducir el país y viven peleando? ¿Dónde se entiende eso, Luis? Yo quisiera, y esto no estoy haciendo política, pero me preocupa, dos personas, bueno, la sociedad los puso para conducir, conduzcan, déjense de pelear, que detrás de ustedes hay un pueblo, hay gente, hay familias, hay niños, hay jóvenes, hay ancianos, hay enfermos que no tienen lo necesario para vivir. Yo no sé de qué manera se acuestan a dormir esta gente, yo no sé si no les hace un poco de ruido en la almohada. Lo digo como ciudadano, más que como sacerdote esto, Luis, lo digo como ciudadano, como un ciudadano, los jubilados, un poco más hacen un monumento ahí porque le dan 6.000 pesos de aumento. Y con esos 6.000 pesos, cuando los van a cobrar los pobres viejitos jubilados, al otro día ya no les alcanza ni para comprarse. No entiendo, ¿no? Pero tenemos que entre todos y desde abajo hacia arriba, no esperemos. Y como dijo el Papa Francisco, una cosa es ser pecador, otra cosa es ser corrupto.
No avalemos a los corruptos. Por favor, no avalemos a los corruptos. No los avalemos. Padre, muchísimas gracias. Que tenga una Gracias feliz a Pascuas. ustedes. Gracias. Felices Pascuas de resurrección. Dios nos bendiga mucho. En Él tenemos nuestra esperanza. No nos alejemos de Dios. Volvamos desde la fe y recemos mucho por esta bendita tierra argentina que nos vio nacer. Es una bendita tierra de gente muy buena, de gente muy, muy buena. Hay muchísima gente buena en nuestras comunidades que se merecen lo mejor. Con la bendición de Dios para todos, para ustedes, para el trabajo de ustedes, y a seguir adelante caminando, con mucha esperanza, por un futuro mejor. Gracias, Carlos. El padre Gracias a ustedes por convocarme siempre y estar presente y poder llegar a la comunidad. Muchísimas gracias y felices Pascuas.